la misión de Dios, la ubicación de la tierra. Estamos viendo cómo Dios escogió la tierra prometida y el pueblo de Israel, también a Jerusalén, con un propósito específico. Vamos a estar viendo el pueblo puesto, esparcido y recogido en los estudios a través de Ezequiel 5 y 28 y Segunda de Crónicas capítulo 36. A través de la historia, la misión de Dios se representó a través de cosas tangibles, como la tierra que sirvió como testimonio del amor de Dios, tanto al pueblo de Dios como también a las demás naciones, familias y pueblos. Vamos a ver primeramente Ezequiel 5, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor. Está en Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Gracias. Aquí vemos de que Dios mismo declara en cuanto a Jerusalén y en cuanto a la tierra que Él los había puesto en un lugar específico y estratégico. Y ustedes pueden notar, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 5, en el versículo 5, pueden marcar en medio de las naciones. En versículo 8, en la última frase, ante los ojos de las naciones. En el versículo 14, la última frase, a los ojos de todo transeúnte. Y en el versículo 14, en la primera parte, entre las naciones. Así estamos viendo de que la Biblia habla específicamente acerca de la ubicación de Jerusalén y de Israel. Ustedes pueden apreciar en este mapa que la tierra de Israel se hallaba en el centro geográfico de 3 continentes: Asia, África y Europa. Era el principal cruce de caminos del mundo antiguo, por lo que tenía muchas oportunidades para exponer la verdad de Dios a los viajeros y comerciantes de diversas naciones. A la vez constituía una buena base desde la cual Dios podría enviar a sus emisarios a las naciones. También lo pueden apreciar en este mapa, porque vemos de que el hecho de que el pueblo de Israel tenía un propósito sacerdotal referente a las naciones de la tierra se refleja en su ubicación estratégica. Había importantes rutas de comercio que pasaban entre el valle de Éufrates y Egipto, y también entre los puertos de Tiro y Sidón, con todo el comercio del mar Mediterráneo y los reinos de la península arábica. Así podemos ver, a manera de reflexión, en cuanto al ministerio misionero, que Dios pone al que se une en misión con Él en medio de otros, para que refleje la imagen de Dios a otros y represente a otros ante Dios por medio de la intercesión. ¿Cuántos dan gracias a Dios por que Él les ha puesto en un lugar específico, en medio de vecinos, en medio de compañeros de trabajo o de estudio, en medio de la familia, en medio de un ministerio, en medio de diferentes intereses como deportes y quehaceres que ustedes tienen? Esto no es por casualidad.
Den gracias a Dios porque Él les ha puesto así de una manera tan estratégica como ubicó también Jerusalén, Israel, en el lugar exacto donde Él los quería. Vemos ahora el pueblo puesto, ubicado, pero esparcido. Ezequiel 5, versículos 6 y 8 a 10. 6. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Así pues, ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, y haré juicio en medio de ti ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Correcto. ¿Qué es lo que dice en la última parte del versículo 10? Esparciré. ¿Quién habla? Todos los vientos todo lo que quedare de ti. Correcto. Dios les está hablando. ¿Y por qué? Porque dice de que ellos no habían guardado sus mandamientos, no habían guardado sus decretos. Podemos ver a manera de reflexión que los que nos rodean observen el trato de Dios con nosotros cuando sufrimos las consecuencias de nuestro alejamiento de Dios. Y vemos de que el pueblo fue por la espiral descendente, sufriendo las consecuencias de su propia desobediencia y rebeldía. Pero aún esto es testimonio para los que los rodeaban, y vemos también la aplicación para nuestra vida. Vemos el pueblo llevado cautivo. Habla acerca de esto en 2 de Crónicas, capítulo 36, los versículos del 19 al 21. 2 de Crónicas 36, escuchemos 19 a 21. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Correcto. Sabemos de que el templo que construyó Salomón fue saqueado 5 años después de su muerte. Y también los babilonios lo destruyeron 340 años después. Podemos hacer la pregunta en base al versículo 19. ¿Qué sucedió con la casa de Dios? Que la quemaron. Correcto, la quemaron. Y también en el versículo 19, ¿qué sucedió con los muros de Jerusalén? Consumieron a fuego. Correcto, y los rompieron. Y en base al versículo 20, ¿qué sucedió con el pueblo que sobrevivió? Fueron llevados cautivos a Babilonia. Correcto, así como Dios había dicho. A manera de reflexión, vemos de que cuando el que se une en misión con Dios se aleja de Dios, sufrirá las consecuencias, pero ¿para qué? Para que regrese a Dios.
aún esas consecuencias Dios las quiere usar para que su pueblo regrese a Él. Continuamos viendo en el libro de Ezequiel, ahora en el capítulo 28, y podemos ver el pueblo recogido y santificado. Gracias a Dios que no todas son malas noticias, sino que vemos de que efectivamente Dios obró en la vida de Israel y ellos respondieron. ¿Qué dice el versículo 25 de Ezequiel 28? Así ha dicho Jehová el Señor, cuando recogió a la casa de Israel de los pueblos entre los cuales está esparcida. Entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Gracias. ¿Qué es lo que vemos aquí en la penúltima frase del versículo 25? De que Él se iba a santificar en ellos ante los ojos de las naciones. Y cuando las naciones vieren de que el pueblo se arrepintiera y regresara a Dios, el versículo 26, la última frase, marquemos, dice, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Iba a ser testimonio para el pueblo de Israel y también para las otras naciones. A manera de reflexión, vemos de que aun cuando el que se une en misión con Dios se aleje de Él, Dios le atrae de nuevo a Él para que su imagen sea reflejada a otros. Y a manera de aplicación, vemos de que la verdad es de que Dios pone a su pueblo en medio de las naciones para testimonio. Y vemos cómo esto se aplica al enviado, a el que envía, a el que entrena y también a los que reciben en el campo. Vamos a tomar un momento en reflexión sobre estas verdades y la aplicación a nuestros ministerios misioneros el día de hoy.